Hola y bienvenidos. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que, si bien puede parecer superficial a primera vista, tiene profundas implicaciones espirituales y filosóficas. El gusto. Ese sentido tan fundamental en la vida humana que nos conecta con la comida, el arte, la música, el amor y, en definitiva, con todo lo que nos produce placer o satisfacción. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el gusto? ¿Cómo puede el ser humano encontrar un equilibrio entre el disfrute legítimo y la indulgencia desenfrenada? Acompáñenme en este viaje de descubrimiento. El gusto es una parte intrínseca de nuestra humanidad. Es uno de los 5 sentidos que nos conectan con el mundo material. Desde el primer momento en que nacemos, experimentamos el gusto, comenzando con la leche materna, y a lo largo de nuestra vida, buscamos constantemente cosas que nos brinden placer. Desde la comida hasta la música o las experiencias sensoriales más elevadas. Todos buscamos, en cierta medida, el disfrute, ese momento en el que sentimos que nuestra vida se llena de un gozo inmediato. Sin embargo, esta búsqueda constante de satisfacción es un tema recurrente en las Escrituras. La Biblia no es ajena a este deseo de placer. De hecho, desde el principio, en el jardín del Edén, Adán y Eva experimentaron la satisfacción que les brindaba el gusto de los frutos del paraíso. En Génesis 2:16 al 17 leemos: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí encontramos algo fascinante. Dios había dado al hombre la capacidad de disfrutar de todo lo que había creado, pero también le impuso límites. El hombre tenía la libertad de disfrutar de todos los placeres, pero había algo que debía evitar. Este relato subraya un principio fundamental: el disfrute legítimo de los placeres y el gusto son parte del diseño divino. Pero siempre deben estar sujetos a la sabiduría y los límites que Dios ha establecido para nosotros. Uno de los aspectos más complicados del gusto humano es el peligro de caer en la indulgencia desmedida. En el Evangelio de Lucas, Jesús mismo nos da una advertencia sobre los peligros de vivir solo para los placeres del gusto y de la carne. En Lucas 21:34 al 35 dice: Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. En estas palabras, Jesús hace una clara advertencia. El gusto, si no es moderado y dirigido por principios espirituales, puede fácilmente convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios y para vivir una vida plena en Él. La glotonería, que es un deseo excesivo por los placeres de la comida y bebida, es un ejemplo de cómo el gusto puede convertirse en algo que nos aleja de lo que realmente importa. La Biblia no nos llama a vivir una vida sin placer, sino a entender que los placeres deben tener un propósito más elevado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:31, nos dice: Así que, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos invita a reconsiderar nuestra relación con el gusto y el placer. No se trata de renunciar a todo lo que nos gusta, sino de ponerlo en su lugar correcto, bajo la soberanía de Dios. El gusto, como todo en la vida, puede ser una herramienta para acercarnos a Él, para experimentar su bondad y belleza a través de los regalos que Él nos ha dado. Cuando comemos una comida deliciosa, cuando disfrutamos de una melodía que nos conmueve, cuando nos deleitamos en la belleza de la creación, debemos recordar que todo esto ha sido dado por Dios para que lo disfrutemos y lo usemos para su gloria. Sin embargo, esto requiere una actitud de gratitud y discernimiento. A veces, en nuestro afán por experimentar placer, caemos en la trampa de idolatrar el gusto, haciendo de nuestros deseos más superficiales el centro de nuestra vida. Esto nos aleja del propósito original con el que fuimos creados: vivir para la gloria de Dios. El gusto, como un regalo divino, también se encuentra relacionado con la sabiduría. La Biblia nos exhorta a buscar la sabiduría que viene de Dios. No solo en las decisiones morales y espirituales, sino también en nuestra relación con los placeres temporales. El libro de Proverbios está lleno de consejos sobre cómo debemos vivir con prudencia y moderación. En Proverbios 23:1 al 3. Se nos dice: cuando te sientes a comer con un gobernante, mira bien lo que tienes delante, y pon cuchillo a tu garganta, si eres hombre de mucho apetito. No tengas deseo de sus manjares, porque es pan engañoso. Aquí se nos habla sobre la importancia de tener dominio propio, incluso en medio de los placeres más apetitosos. El gusto, cuando se desborda sin control, puede llevarnos por el camino de la avaricia y la insatisfacción.
El sabio consejo de este proverbio es claro: debemos ser cuidadosos con lo que deseamos y lo que buscamos. Porque no todo lo que brilla es oro. El placer debe ser disfrutado con moderación y sabiduría, siempre reconociendo que hay algo más grande que las satisfacciones temporales. Quiero hablarles sobre la verdadera plenitud del gusto que solo podemos encontrar en Cristo. Jesús mismo es quien nos ofrece el pan de vida, el agua viva, la satisfacción verdadera que nuestros corazones anhelan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús declara: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesús nos ofrece un gusto más allá de los placeres temporales. Él es el único que puede satisfacer completamente nuestras necesidades y deseos más profundos. ¿Cuántas veces buscamos satisfacción en cosas pasajeras, en la comida, en el dinero, en las experiencias sensoriales, y aún así nos sentimos vacíos? Solo en Cristo podemos experimentar una satisfacción que llena todos los vacíos de nuestro ser, porque Él es el alimento verdadero, el maná del cielo que sacia nuestras almas. En este sentido, el gusto, lejos de ser un fin en sí mismo, se convierte en una parte de un camino mucho más grande, el camino hacia la relación con Cristo, quien es la verdadera fuente de todo lo bueno y placentero. En Él encontramos el equilibrio perfecto, el disfrute pleno. Porque Él es el que creó todo lo bueno y nos invita a disfrutarlo de una manera que nos acerque a Él, no que nos aleje. El gusto no es algo malo en sí mismo. Dios nos ha creado con la capacidad de disfrutar de las maravillas de este mundo, y nos invita a hacerlo. Sin embargo, como con todo en la vida, debemos ser sabios en cómo gestionamos este regalo. El gusto, cuando se vive bajo los principios de la sabiduría divina, puede ser una expresión de gratitud hacia Dios, un recordatorio de su bondad y belleza. Pero debemos tener cuidado, pues el gusto puede convertirse en una trampa si se convierte en nuestro Dios. El placer momentáneo, si no está guiado por la sabiduría y el propósito de Dios, puede llevarnos a la insatisfacción eterna. Y, sobre todo, debemos recordar que el verdadero gusto, la verdadera satisfacción, no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en Cristo, quien es el pan de vida. El agua viva, el deleite eterno para nuestras almas. Así que, al disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado, hagámoslo con un corazón agradecido, con sabiduría y, sobre todo, con la mirada puesta en Cristo, quien es nuestra satisfacción más profunda y verdadera. Que el Señor les bendiga y les guíe en su camino hacia el gozo pleno que solo Él puede dar. Amén.